fin acá es que el alumno aprenda. O sea, la pedagogía de expresión tiene como finalidad que todos se puedan expresar y expresándose puedan aprender. Se va a aplicar una metodología que tiene algo de que llame a la persona en su placer de encontrarse con otro, que es jugar. Pero también tiene que ser con juego, que llame la imaginación. Porque esta imaginación la precisamos para ser inteligente acá. No es cualquier juego, por eso acá dice actividad lúdica, no dice jueguitos. Es jugar en el sentido de encontrarnos y imaginación porque vamos a desarrollar un proceso de inteligencia. Acá, la razón de existir la expresión creativa, que es el paradigma actual, aprender a aprender creativamente, es porque cada uno de nosotros, frente al aprendizaje, tiene que abandonar un poco de egocentrismo y subir la autoestima por aprender. ¿Me explico la frase? En esta circunstancia, lo que está a prueba es que haciendo la expresión creativa para cambiar y modificar un objeto, que puede ser la música, puede ser una danza, puede ser una pintura, vos te enfrentás a modificar algo que está afuera. Y para modificar esa afuera, vos tenés que modificar esta adentro. Entonces, cambia tu autoestima. Tenés que dejar egocéntrico, enfrentarte al objeto para transformarlo y sentir que tu autoestima actual no es porque yo soy yo, sino porque soy capaz de aprender o de modificar. ¿Se entiende la frase? Es al límite, ¿eh? Acá se genera una autoestima porque vos modificás el objeto. El error de la mayor parte de educación física es querer hacer un juego y del juego partir con habilidades motoras para nada. Pero obviar lo más importante, que es que vos te encuentres frente a que querés aprender. Esto está hecho para enfrentar la dificultad de tener que hacer algo diferente. Porque creación es hacer diferente, no repetir. Tenemos que luchar contra la repetición del modelo pasado. Por tanto, hay que poner una creatividad. La creatividad es dejar de ser el sujeto que ya la sabe toda, el ego, y experimentar que está aprendiendo con algo que está transformando. Por eso que después aprender es sinónimo de crear. ¿Qué ocurre cuando aprendes? O creas un nuevo pensamiento, o creas un nuevo corazón, un nuevo amor, o creas una nueva voluntad, o creas un nuevo diálogo, o creas un nuevo pensamiento. Todo aprendizaje es una creación en ti. Si no pasas para acá para comprenderlo, repetís. La gente tiene la impresión que repite y que sabe, porque repite. Sin embargo, aprender no es repetir. Aprender es crear nueva frase en ti, nuevo lenguaje, nueva actitud, nuevo pensamiento, nueva ideología. Todo aprender es una novedad, es crear en ti una novedad. Y la gente estaba acostumbrada a que aprender era adquisición de conocimiento. Es decir, aceptar lo que el profesor te dice. ¿Se entiende este cambio tan radical? Que en el sistema antiguo didáctico, aprender es adquisición de conocimiento porque es lo que el profesor te dice. O sea, en realidad es repetir lo que el profesor quiere. Pero ahora aprender es adquisición de una novedad, ser capaz de uno nuevo. O sea, vos mismo tenés que estar desarrollando en ti el autoconvencimiento que podés hacer otra cosa y podés pensar de otra manera. Hasta que vos no llegues a pensar de otra manera acá, no estás convencido que podés aprender. Pero es aquí quien te creó el problema. ¿Puedo o no puedo de un palo y 3 piolinas hacer una guitarra? Sacar un instrumento, sacar un sonido. ¿Puedo o no puedo con una pintura y 2 pinceles y un cartón hacer un paisaje? ¿Puedo o no puedo hacer una pieza de teatro en la cual yo me tengo que vestir como otro personaje? ¿Puedo salir de mi egocentrismo y entrar en otro personaje y hacer una pieza de teatro que me deja mucho aprendizaje? Todo el problema de la expresión creativa es cómo te enfrentás a crear. Porque en última instancia tenés que crear un pensamiento nuevo acá, tenés que crear una cognición, tenés que crear una nueva disciplina. Por ejemplo, la mayoría de ustedes tienen el problema que no cambiaron la disciplina deportiva desde el barrio cuando llegaron a la universidad.
Y normalmente la universidad pide una disciplina de vida diferente, porque pide un tiempo grande de estar sentado con un libro. Y la mayor parte de ustedes pasó la vida corriendo detrás de una pelota. Pero la disciplina de la universidad pide tantas horas para entender a autores diferentes. Y el que no hizo ese cambio de disciplina no entró en el juego. Bueno, lo mismo pasa con el niño en educación infantil, en educación inicial, y el lenguaje. ¿Se puede uno responder a todos los parciales de las materias que le damos acá con el lenguaje con el que vinieron? ¿Cuántos de ustedes son ¿Cuántos de ustedes son conscientes que tienen que haber triplicado el lenguaje? Bueno, y si no se aplica, ¿qué quiere decir? Dejar de ser egocéntrico con el pasado y ponerse a hablar en el lenguaje nuevo. Es una creatividad, es un aprendizaje. Crear es aprender, y aprender es crear en esta fórmula. ¿Por qué aprender dos veces? O sea, en crear necesitamos, porque el paradigma es aprender. Entonces, eso se juega justamente acá. Ahora, como cada uno de nosotros es un poco el viejo y un poco el nuevo, hay un conflicto. Pero me están exigiendo mucho. Pero más fácil sería no copiar. Pero más fácil sería ni hablar de eso, hablemos de otra cosa. Hay un conflicto entre sigo siendo el mismo o soy diferente. ¿Y en qué medida acepto que lo diferente es mejor para mí? Ese conflicto se plantea acá. Si decido aprender, ¿quién soy? ¿Soy el mismo? El mayor problema del aprendizaje es el orgullo. Por eso la persona orgullosa nunca aprende. Porque se aferra demasiado a lo que ya sabe y no quiere nada. Y lo que ya sabe y lo que ya son. El orgullo es la dificultad de aprender. Las personas orgullosas nunca aprenden. Pero eso es inconsciente, no es que... Bueno, lo que nosotros queremos que se arregle acá, que se vea. Y que a través de la expresión se puede evidenciar ese conflicto que está teniendo. Exactamente, que tú lo puedas vivir. ¿Qué haces? ¿Te das cuenta que tenés que aprender y vas a aprender? ¿O decir, no, eso no me interesa, no me importa, igual yo soy vivir, yo soy sobrevivir? Y si decide hacer eso... se queda afuera, es lo que le pasa a muchos alumnos. Porque la educación es obligatoria y tenemos que garantizarle a... Sí, pero ¿cuántos se quedan repetidores en el cuarto año de la escuela? ¿Y cuántos se quedan repetidores en el liceo? ¿Y cuántos caen en la estadística después porque no saben los exámenes secundarios? Claro, pero capaz que también desde esta pedagogía, por más que la actividad lúdica fomente esas ganas de estar positivo y receptivo, capaz que en el momento de darse cuenta que tiene que aprender algo nuevo, capaz que no lo quiere aprender. ¿Cómo soluciona eso? Esto no te lleva a eso. Eso te lleva, porque esto te lleva a lo que está dentro del ser humano. El placer por aprender y el deseo de ser inteligente. No hay cosa más vergonzosa que el que pienses, que alguien piensa que tú no sos inteligente. Ningún ser humano lo acepta. Porque esta parte de lo esencial, acá se juega por lo esencial del ser humano. Si no te transformas en animal. Y apenas le das un adjetivo a alguien que se enoja o que no lo es, va a decir, no me falta el respeto, cuando estás diciendo que es un animal. De hecho, a veces en vez de decirle mal educado, a uno le dice al otro mal aprendido, para evitar el problema. Pero si decir mal educado, se puede sentir animal, pero ya subió la educación. O sea que es más fácil decirle atorrante que decirle mal educado. Porque atorrante quiere decir que no quiso trabajar, pero mal educado quiere decir que no aprendió. Y si no aprendió, ¿a quién pertenece? ¿A los seres humanos o a los lobos? Y los lobos en cuanto a lobos saben mucho, ¿eh? O sea que justamente si comparamos, o sea, quiere decir, acá trajiste algo que está inherente a la persona, que es lo lúdico. Y acá trajiste la expresión, que es como el sujeto existe. Esto, porque estamos en otra época, que con todos tendrían que aprender. O sea que el máximo de chance para todos aprender. Y el conflicto es el que hace el pasaje. Después que yo me enfrenté a mi condición humana, quiero o no quiero hacer un esfuerzo para aprender. No es que tengamos que decirle que te regalo una pelota de fútbol o te hago amigo de Forlán para que sigas yendo a la escuela. Eso no tiene sentido. Eso. Hasta tal punto estamos ingenuos que queremos ir a la escuela porque vamos a practicar fútbol con el Forlán.
Eso fue la ridiculez más grande que el Uruguay pudo haber inventado. ¿Cuándo fue eso, profe? Ahora, en los últimos mundiales, después de África, y la vergüenza que le hizo pasar a Lugano, que tuvo que hacerlo pasar como enfermo porque no tenía cuerpo para jugar, y la publicidad que estaba en Lugano. O sea, no tiene sentido, no. O sea, el Uruguay pasó vergüenza habiendo hecho propaganda con los jugadores de fútbol después del Mundial de África y que todos se lo tuvieron que tragar, hacerlos aparecer ahora después de Brasil. No apareció ninguna más de ellas. Pasaron vergüenza los jugadores y ¿qué publicidad vas a hacer con eso? Pero no, pero además está ridículo que hayan inventado esa publicidad. Esa estrategia, no está igual. Entonces, bien. Este conflicto se plantea porque en la sociedad actual estamos en el momento que hay muchos conflictos y por tanto todos tenemos que aprender a resolver conflictos. No estamos en una sociedad fácil, que todo el mundo nace y ya se sabe de lo que nace lo que va a hacer. Habrá 4 o 5 que nacen en una familia, el padre tiene un negocio, tiene una empresa muy grande y sabe que después de pasar por el liceo y por alguna ingeniería va a trabajar en la fábrica, o dirigir la fábrica o administrar, o le pagan al administrador para que le pague. O sea, salvo esos casos, todo el mundo se va a encontrar con muchos conflictos. Elegir dónde va a estudiar, elegir los compañeros, elegir dónde vive, dónde no vive. Entonces, pero además el conflicto es con quién convivo. Ahora, la pedagogía actual, después de 70, como después de 80 años, tiene un instrumento que se llama interacción. 80 años nosotros no lo aplicamos. Vygotsky murió en el 39, o sea que el libro 36, 37, 28, por ahí fue el libro en ruso. Ponele que sea 37. Después fue traducido actualmente al inglés, al francés, a algunas partes del francés y del español. Bueno, hay 70, 80 años que se conoce el valor de la interacción en pedagogía. Y les aplica. ¿Cuántos profesores la aplican? Y a veces hacen su trabajo en grupo. A lo máximo dice trabajo en grupo y el trabajo en grupo se acepta que uno trabaje por los otros 4. Y cada uno elige el modelo. Yo hoy me divierto y presento yo, o yo hoy va acompaño y me quedo tranquilo. Pero no es esa, la interacción es unos aprenden con otros. Porque en la medida que hay proximidades de conocimiento se aprende más fácil cuando hay distancia. Bueno, eso Uruguay no lo está usando. Lo está usando, pero eso es la base de la pedagogía actual y moderna. La interacción. Magisterio no enseña Vygotsky, solo le da un capítulo a leer, que es el conocimiento de la psique superior. ¿Se dan cuenta que magisterio no conozca Vygotsky cómo funciona y que no lo aplique? Lo que pasa es que magisterio tienen, como acá, 60 horas de didáctica y después 3 prácticas docentes con la misma didáctica. Entonces, si leen Vygotsky, el profesor que da didáctica no pega con la didáctica. Si ustedes se leen el libro de Vygotsky, seguramente que la didáctica que le aplican acá y cuando van a hacer práctica docente también el profesor pasa vergüenza. Ya vergüenza pasar a algunos porque no saben cómo hacer los comentarios con ustedes, pero encima, si usted tiene ese lenguaje, ese libro, bueno, el otro no sabe dónde meterse. Bien, entonces, estos 2 elementos es, en cierta manera, la forma de ocuparte de tus alumnos y ponerlos en grado de aprender. Ya por la parte, digamos, de disposición creativa, ya por la habilidad y la imaginación de jugar, ya por asumir el conflicto de aprender más o resolver los conflictos. Y aquí que llegamos a la metodología científica. Tiene 2 voleres. Un volet es que la información, porque la ciencia ya tiene muchos libros y te puede hacer llegar mucha información. Entonces, por información, pues ya te puedes poner al tanto de muchas cosas. Y la otra, que es la experimentación, porque siempre que puedas, si puedes experimentar la hipótesis y resolverla, nunca más te olvidarás. ¿Y el ensayo de error, por ejemplo, no sé, eso? El ensayo de error es otra cosa. No, la experiencia es que, si te dicen, bueno, ¿qué cae más rápido? ¿Una piedra pómez o una piedra de granito? Yo a ver, claro. ¿Mm? Pero vos a ver cuál es más rápido. Vas a experimentar porque te va a salir más fácil la respuesta si experimentar. Claro, yo me hice error
Por ejemplo, al experimentar, bueno, si me sale mal, si fallido, Ah. buscar otra forma de... Lo más como que ensayo y error, experimentar varias veces. Claro, a eso me refiero. Bien, sí, experimentar varias veces. Eso es lo mejor. Pero ahí, una vez que experimentar varias veces, tenés que analizar cómo pasó esta vez, cómo pasó la siguiente, Claro, pues. cuál fue mejor, y tenés que concluir con una deducción última. Dice Tu cabeza aprender. funciona. No Claro. pasa bien. Claro, por eso me refería a buscar, no sé, me imagino esto puede dar resultado, lo pruebo, no da. Bueno, trato otra, eso creo que pasó mal, trato otra. Bien, entonces, eso es lo que está buscando sí. En metodología científica, que está desde Descartes, desde los 4 principios metodológicos de Descartes está eso. En la experiencia, marcar y notar las diferencias, no dejar pasar ningún detalle sin colocarlo, y después cuál es la que concluye como mejor o más interesante. Bien, una vez que llegas a eso, todo ese trabajo de sistematización, estás acá. ¿Puede ir a la primera parte, profe, antes de lo que hablamos de la experimentación, lo amarillo allí? Acá, Sí. información. ¿Se dan las dos a la vez o se puede dar una o la Como otra? quieran, una antes o otra después. Si vos estás experimentando y no te resuelves, si vos, pero vamos a consultar si alguien ya experimentó. ¿Qué libro me habla de eso? O antes de experimentar, decir, bueno, pero vamos a informarnos de qué se trata. Ahí perfectamente se podría utilizar la cebalita, capaz, ¿no? La cebalito, cualquier protomoterio, o sea, la información, que ahí es buscar, porque ya hay mucho de esto. Es más, aquí se debería hacer a cada rato eso también. Si ustedes están analizando cuál es la mejor hipótesis del atletismo, bueno, ponen atletismo, ponen 4x4 o ponen prueba de posta, les sale un cantidad de cosas. En pedagogía, ¿ya le hicieron la prueba? ¿En ir a Wikipedia? Sí. Este es el problema que nosotros no somos científicos. En pedagogía, el profesor de pedagogía tiene que pedir a ustedes que vayan a Wikipedia y analicen qué dice Wikipedia, que es una enciclopedia, sobre pedagogía. No, pero fue mío desastre el pedagogía que tuvimos. Por eso, porque fue desastroso que no hicieron eso. Si hubieran ido a Wikipedia, encontrarían que la número 2 o la número 11 es pedagogía de la expresión, que es casi la penúltima en aparecer. Y Wikipedia ya está... En Wikipedia está usted, profe. Sí, por eso Sí, tiene 3 ya la vi. páginas. Tiene 3 páginas de explicación. Sí. Porque ya está reconocida en Francia, en Bélgica, en Brasil, ya está muy reconocida, entonces ella existe, no se puede negar. Bien, entonces vean que el problema de la pedagogía de la expresión es que se tomó el hecho de expresarse para mostrar que este es un recorrido del sujeto que aprende. No es un recorrido de cuánto contenido te transmite. Lo central, la finalidad, es el recorrido del sujeto que aprende. Y de posible que todos aprendan. Ahora, nadie impide que cuando llegas acá, das toda la materia que quieras. Pero ya el sujeto hizo su camino y está dispuesto a aprender. Y no seleccionás a los sujetos con lo que haces acá. Porque hubo un proceso en que todos quisieron aprender. No quita que de repente algunos puedan quedar sin aprender. Eso puede existir. Pero normalmente no existe. Si vos trabajás con esto en interacción y expresión, no existe quien no quiera aprender. La experiencia que hicimos en una tesis en San Pablo, en la periferia, se logró que en un año los que estaban en el pasaje, que iban a la escuela, al primer año de escuela, todos se alfabetizaron. Nunca se había dado ese caso en San Pablo. Que todos los niños se alfabetizasen al terminar el año. Primer año de escuela primaria. San Pablo, periferia. Nunca existió, porque habitualmente el primer año depende mucho de la familia, y en periferia la mayor parte de la familia tienen padres o abuelos analfabetos, y no le ayudan a los niños. Entonces ninguno termina alfabetizado completamente, solo una tercera parte. Y en la experiencia que hicimos nosotros, todos terminamos. Después hubo otra investigación en Alagoas, profesor de matemática y de biología, las ciencias duras. Bueno, hizo la experiencia con el curso de matemática, el de química y biología.
2/3 partes aprendieron totalmente el tema, la materia, cosas que antes nunca llegaban ni a la mitad. Nivel universitario, 3 materias que se llaman las ciencias duras, porque son de raciocinio casi puro. Pero partió de la expresión, partió de la actividad y después siguieron. A la gente le gustó divertirse en las ciencias duras, en matemáticas, divertirse en el aprendizaje de matemáticas, de química y biología. Acuérdense ustedes del liceo, que para la mayoría no eligen el bachillerato científico porque tiene matemática, biología y química. Y entonces todo el mundo le dispara y va para ciencias o para otro lado, pero no va para científica por eso. Y acá dio que todos aprendieron. O sea, vean qué interesante. Lo que pasa es que el cambio no es ningún milagro. El cambio está hecho acá. Se dista un tiempo para que el sujeto ponga en funcionamiento su mente. Y sea lo que sea que puedas aprender, no hay problema. Porque ya está bien preparado. Ya está bien dispuesto. Bien, ¿qué se junta acá? Acá se junta cambio de época. Hoy lo principal no es prepararte para el trabajo. Lo principal es prepararte a la persona y la persona elige su trabajo. Todavía sigue siendo un abuso de poder el preparar únicamente para el trabajo. Ahora, cuando encontramos que en el liceo le quitan materia de filosofía, materia de axiología y le dan más materia de didáctica, solo saber hacer, ni pensar por qué lo hacemos. Es una problemática seria. Bien. Primero, entonces, lo más importante es que obedecemos al sistema planetario, que todos los que llegan acá tienen derecho a aprender, aunque van a aprender tal vez distinto grado, pero todos vamos a favorecer que el sujeto quiera aprender. No estamos en una selección. Segundo, el sujeto que aprende acá va a vivir otra época distinta que la del docente. No podemos decirle que copie al docente. Tenemos que pedir que desarrolle su propio pensamiento. Es hoy en día ridículo pedir que el alumno se copie al docente. Antes era lo más común. Es más, se elegían los futuros maestros porque se parecía en la manera de pensar al docente. ¿Bien? Segundo, o tercero, o cuarto. Estamos en una sociedad que se cruzan las intenciones de uno, las intenciones de otro, los negocios de otro, y hay muchos conflictos. Tenemos que aprender a vivir los conflictos, tiene que saber qué hacer con los conflictos y con los valores. Pero tenemos una escuela en Uruguay que no trabaja mucho en la fisiología. Y tenemos UNICEF que no tiene la materia de zoología. Por ejemplo, la materia de zoología te ayuda a convivir en la época del conflicto. El UNICEF te prepara para una sociedad que ya no existe. Igual si hubiera la daría mal, así que lo mismo. Si hubiera la daría mal, es lo mismo. Tal vez sería ese el problema. Pero no se trabaja para que pueda resolverlo. El conflicto de los días, el conflicto de niños, el conflicto de adultos, el conflicto de intereses. Bien. Eso, ahora, esa entonces la pedagogía de expresión termina siendo un instrumento metodológico. Porque es el instrumento que nos ayuda a aplicarlo. Por favor, eso lo digo. Pero incluso tienen, a ver si lo encuentro, porque no tengo que cambiar de programa. Bien, veamos otras cosas que le hemos agregado. O sea, todo lo que dijimos recién, en cierta manera vamos a hacer la lectura rápida de esos 4 slides, porque complementan con el lenguaje lo que hemos estado diciendo, ¿no? Porque la expresión pasa por la parte emocional, por las dudas, por las expectativas. Vean que hoy casi todos los jóvenes drogados son los que no tienen ya ninguna expectativa para la vida. En la época de educación no se le dio importancia al crear el proyecto de vida. Entonces no hay expectativa de por qué vivir. Cualquier cosa puede mandarnos